en el versículo capítulo 12 de Hebreos, del 1 al 4. Ya estamos terminando. Nos quedan unas cuantas semanas más solamente para terminar nuestro estudio de Hebreos, pero ha sido de gran provecho. Hermano Alonso va a tener la bondad de guiarnos en la lectura, Hebreos 12 del 1 al 4. Buenos días, hermanos. Continuando con nuestro estudio por el libro de Hebreos, nos encontramos esta mañana comenzando el capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Amén. Gracias, hermano Alonso. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos una vez más por tener este grupo de hermanos aquí, y te pedimos, oh Dios, que acompañes a los hermanos que van a estar también en el segundo servicio. Queremos aprender de ti, queremos aprender más de la vida cristiana, y es por eso te pedimos, oh Dios, que nos hables a través de tu palabra y de tu espíritu, para que podamos entender el mensaje que tú nos entregas para este día. Señor, oramos por Marilyn Hernández, la hermana de nuestra hermana Ana, pidiéndote, oh Dios, misericordia por ella, por su familia, y te pedimos, oh Dios, que le des un toque de salud para que ella pueda extender sus años un poco más. Por Samuel, nuestro hermano, lo ponemos en tus manos para que él también pueda recibir sanidad en su estado de salud. Por el pastor Julio da Silva, nuestro hermano y amigo, te pedimos, Señor, que él también reciba de ti la fortaleza y todo lo que él necesita para su recuperación. Y por Adam Gilbert, te pedimos, oh Dios, también encargándote, oh Dios, la petición especial de nuestro hermano Iván por su sobrino o hijo. Y te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mientras que ustedes se van acomodando, mis amados hermanos, se me olvidó decir que a medida que van pasando la semana que viene, ustedes se van a dar cuenta que más personas van a venir al servicio primero, al servicio de las 9, que las personas que van a venir al servicio de las 11:30. Antes era así, y se llenaba el primer servicio y luego venían menos en el segundo. Pero bueno, todavía estamos en este tiempo de ajuste, pero espérelo, que más personas van a venir en este servicio. Ahora, por eso nosotros estamos aconsejando a los más ancianitos, los más débiles de salud, que deben procurar venir al segundo servicio, porque allí sí nos vamos a poder distanciar bastante una vez que más hermanos lleguen al primer servicio. Pero no le digan a nadie que viene al segundo servicio que ese es el culto de los ancianitos, porque imagínate, me voy a buscar un problema. Pero bueno, mis amados hermanos, tenemos que hacerlo así. Y bueno, por tanto, dice el autor, por tanto, son dos palabritas que el autor utilizó para enlazar lo que él venía diciendo hasta ahora y con lo que va a decir ahora. O sea, lo que dijo anteriormente con lo que va a decir ahora. Para ustedes que no estuvieron en las últimas 3 o 4 semanas,
el tema del autor en el capítulo 11 fue acerca de la fe, y todavía aquí en el capítulo 12 al comienzo él está hablando todavía acerca de la fe. Pero bueno, queremos decirle, dándoles un pequeño resumen de lo que ya habíamos estudiado antes, para que ustedes puedan también saber qué es lo que significa cuando el autor dice aquí, por tanto. En el capítulo 11 el autor nos dio varios ejemplos de los héroes de la fe, hombres y mujeres como nosotros que alcanzaron buen testimonio por medio de la fe que ellos tuvieron. Vimos en el capítulo 11 que algunos de los patriarcas mencionados allí que tuvieron una fe extraordinaria. Después vimos a los héroes de la fe durante el Éxodo y la conquista de la tierra de Canaán. La semana pasada, yo creo, nos dedicamos a ver que el autor también añadió algunos nombres a la lista de la galería de la fama de la fe de muchos que experimentaron liberación de la persecución que les había sobrevenido. Y por último, la semana pasada vimos una lista que el autor ni siquiera puso los nombres de ellos, porque probablemente eran tantos. Él mismo dijo, no me alcanzaría el tiempo para mencionar todos los héroes de la fe que no fueron librados, a pesar de su fe, a pesar de su confianza y su fidelidad en Dios, no fueron librados. Yo creo que esto nos debe enseñar a nosotros mucho, mis amados hermanos, porque Dios no siempre responde a nuestras peticiones, no suple nuestra necesidad. Cuando estamos hablando de escapar de la persecución, a escapar de la tribulación, que todo cristiano debe estar dispuesto a padecer. Ahora, el autor mencionó en el pasaje que leímos que esos que murieron no eran, este mundo no era digno de personas como ellos. Si me permiten un segundo, quiero hablarle un poquito acerca de lo que pasó esta semana. Una tragedia tremenda aquí en los Estados Unidos, algo que se había visto anteriormente, pero no tan grave como esta semana. Déjenme comenzar diciendo que George Floyd, el señor que fue asesinado prácticamente por los 4 policías que lo estaban tratando de arrestar, ellos fueron los que cometieron un grave crimen. Y yo no quiero que ustedes tengan duda alguna en lo que voy a decir ahora, de que nosotros estamos de acuerdo que esos policías fueron los criminales. Y bueno, ya los arrestaron a los 4, good, y los van a enjuiciar, van a tener su juicio y van a tener una sentencia y la van a tener que cumplir. Eso es lo correcto cuando las leyes de nuestra nación funcionan como deben. Pero a mí me pareció extraño el funeral que le tuvieron a George Floyd. Acuérdense que esta semana murieron 3 policías también, y a ninguno de ellos le hicieron un funeral tan elaborado. Yo siempre tengo el deseo de darles a ustedes las noticias que ustedes no reciben, no oyen, no saben. Pero el señor George Floyd tenía 5 veces en la cárcel. O sea, él no era un modelo ciudadano. La última vez que él fue enjuiciado y fue castigado con 5 años de cárcel, de prisión, fue for a home invasion robbery, una invasión. Eso es cuando un grupo de hombres tocan en la puerta y cuando la señora abre la puerta ellos entran ahí dando piñazos y golpearon a esta mujer, la dejaron toda su rostro desfigurada, y era una mujer que estaba 7 meses en estado.
George Floyd le puso una pistola en su estómago y le dijo que él iba a matarla a ella y a su niño si no hacía lo que ellos demandaban que hiciera. In other words, sit down, shut up. Y le entraron en la casa y buscando por dinero, joyas, lo que fuera. Drogas también estaban buscando. Y entonces, yo creo que no debemos dejarnos engañar, mis amados hermanos. Ahora, déjenme decir algo acerca del policía, el principal, el que le puso, el que lo mató, en fin, el más culpable de los 4. Ese policía tenía 18 quejas comunitarias de su abuso de su autoridad, de abuso de su autoridad. O sea, este policía was a bad cop. La mayoría de los policías, the overwhelming majority de los policías, son dignos de admiración. Te digo la verdad, tienen un trabajo muy difícil. Y cada vez que yo tropiezo con uno en la calle, yo le menciono que apreciamos su servicio que ellos rinden en la comunidad. Porque la verdad que ellos están en los front lines de nosotros y nos protegen. Pero ¿por qué? La pregunta que debemos hacer, ¿por qué la ciudad de Minneapolis, Minnesota, no votó a ese señor? ¿Por qué no lo sacó? Sabían que él era un problema. Eso es lo que se llama una bomba buscando un lugar donde explotar. Y bueno, explotó esta semana cuando él mató a otro ser humano. Ahí a sangre fría, sin ninguna misericordia, sin ninguna humanidad. ¿Por qué no lo votaron? ¿Por qué no lo sacaron? Ahora, yo quiero saber si ustedes quieren recibir la verdad en esta mañana. ¿O quieren que yo le pase la mano? ¿Quieren la verdad? ¿Por qué no votaron a ese policía si era un criminal? ¿Sabe por qué no? Porque la ciudad de Minneapolis es una ciudad controlada toda por demócratas. El Partido Demócrata, todos son demócratas. El alcalde es demócrata. Todos allí, los que dirigen esa ciudad, son demócratas. Y el asunto es que los demócratas de hoy en día están en cama con los sindicatos. The Teachers Union, the Police Union, and every other union. Entonces, cuando un policía pertenece a una unión, tú no puedes votar a un policía así. Igual que no se puede votar aquí en el condado de Miami-Dade County un maestro de escuela pública, por ejemplo, que ha toqueteado a una muchachita o a un niño, no lo pueden votar. Porque enseguida la unión viene a defender a esos criminales y gastan más dinero tratando de sacar a un bad apple, una manzana podrida. Les cuesta a una ciudad más dinero y por eso no lo sacan, sino que lo dejan ahí. Y aquí en Miami-Dade County los maestros malos los ponen en a rubber room. No sé si ustedes han oído de eso. A rubber room, donde tienen que presentarse todos los días como si él fuera para su trabajo, pero no lo dejan enseñar a ninguno de los niños, no lo dejan acercarse a ninguna criatura porque ya hizo lo que hizo, que no debió de haber hecho. Pero no lo pueden votar. No pudieron votar a este señor tampoco, porque la unión los protege. Ese es el problema que tenemos, mis amados hermanos. Ahora, el concejal de la ciudad de Minneapolis ahora quiere deshacerse de la policía. Pero qué idea más descabellada. ¿Cómo van a deshacerse de la policía? ¿Y a quién van a llamar los ciudadanos cuando
necesitan que un oficial, alguien con autoridad, venga a su casa porque hay un ladrón que está tratando de entrar en tu casa. ¿A quién van a llamar? El mundo está virado al revés. Y como vimos esta semana en el funeral tan elaborate que le dieron a este señor, lo pintaron como si él fuera un mártir, un excelente ciudadano que fue asesinado por un grupo de policías. Mis amados hermanos, hasta dijeron que él era miembro de la iglesia bautista donde tuvieron el funeral en Houston. Tenía que mencionar eso este es un outstanding citizen, un cristiano, miembro de una iglesia bautista. Déjenme decirle algo a ustedes que ya ustedes me han oído decir antes. Si algún día usted comete un crimen y lo meten usted en la cárcel, no le vaya a decir a nadie que usted es un miembro de la iglesia bautista en Cristo. Porque si usted le dice a alguien eso, yo lo voy a negar. No, él no es miembro. Los miembros de la iglesia bautista en Cristo son la gente que están aquí domingo tras domingo. Esos son los miembros. No una persona que vive en Minneapolis, Minnesota, y ahora quieren que el pueblo crea que él era miembro de esa iglesia bautista en Houston. Pero bueno, la gente se traga todo lo que oye. Pero no, mis amados hermanos, bien que la Biblia dice que a lo bueno llaman malo, ahora los policías son malos, y a los malos llaman bueno. Y eso es lo que nosotros vimos esta semana. No, pero no. Yo dije, no me da la gana. Por lo menos a la iglesia bautista en Cristo va a saber lo que pasó y lo que está pasando en las muchas otras comunidades, mis amados hermanos. Tengo más que decir, pero no tengo tiempo de decirlo, entonces voy a continuar con el mensaje de hoy. El autor nos dice que Dios puso todos estos ejemplos de los héroes de la fe escritos aquí en la Biblia para proveernos a nosotros un modelo de la fe bíblica y también para motivarnos a nosotros hacia ese tipo de fe. En base de estos muchos ejemplos de los héroes de la fe, ahora el autor se dirige a nosotros, sus lectores, y nos dice: por tanto, nosotros debemos hacer algo también por la fe que nosotros hemos recibido. Debemos hacer algo por este llamado a la fe que Dios nos ha dado, mis amados hermanos. La vida cristiana no es para uno cruzar los brazos, quedarse sentado en una iglesia y no hacer nada por la fe cristiana. El deseo del autor era de motivar a sus lectores a que dejen que Dios haga grandes cosas a través de nuestra fe. Ahora, para ayudar a sus lectores a entender lo que la vida cristiana es, el autor utiliza una carrera, comparando una carrera con la vida cristiana. Pero primero yo quiero que ustedes analicen conmigo para poder determinar quiénes son esa gran nube de testigos que el autor dice que está alrededor nuestro. Una nube de testigos. Yo creo que el pasaje está aquí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, debemos de hacer todo lo mencionado ahí que vamos a examinar más adelante. Pero ¿quiénes son esta gran nube de testigos? Bueno, mucho se ha escrito al respecto y quiero dar las mejores tres ideas que tienen los teólogos. Algunos dicen que la gente del mundo, la gran nube de testigos es la gente del mundo que examina cuidadosamente nuestro andar. Y es cierto, los cristianos siempre nos ponen debajo de una lupa, nos están mirando, examinando, tratando de encontrarnos todos los piojos y pulgas que pudiéramos tener en nuestro comportamiento. Y esa es una de las ideas. Pero bueno, la segunda idea, algunos piensan que son los ángeles.
y se basan en este pasaje de Primera de Pedro, donde dice allí, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que es una posibilidad que los ángeles están bien entretenidos mirando a los cristianos, y yo tengo la tendencia de pensar que ellos son parte de esa nube de testigos que nos está viendo a nosotros. Pero la idea que yo creo que se pega más al contexto del pasaje es los santos que han pasado a la eternidad, incluyendo a los héroes de la fe, específicamente los héroes de la fe. Esos son los que él acaba de elaborar acerca de la fe de todos mencionados en el capítulo 11. Y entonces ahora nos habla de esa gran nube de testigos. Todos los cristianos que han pasado ya la eternidad, que ya han terminado su carrera de la vida cristiana, ellos están allá arriba como en un estadio probablemente mirando a nosotros. Y bueno, yo pensé esta semana, bueno, algún día me va a tocar a mí ser parte de esa reunión celestial y estar en la comunidad de los que están mirando para aquí abajo, viendo cómo van los hermanos allí en la Iglesia Bautista en Cristo. Y tú sabes, yo no sé lo que yo voy a hacer si ustedes convierten esta iglesia en una olla de grillos, si ustedes abandonan la doctrina que nosotros hemos enseñado por 36 años y medio. Pero bueno, a veces esto me da a mí un gran, digamos, una gran preocupación. Y mi anhelo, claro, es que ustedes continúen. Caramba, si yo miro desde allá arriba para aquí abajo y los veo a ustedes haciendo tumbaditos aquí en este altar, entonces sí yo me voy a aparecer un día en la noche a los diáconos principales de esta iglesia y les voy a dar un gran susto, tú sabes. Pero ya yo no me preocupo más, les digo la verdad, yo me quité ese peso de encima porque no era mío para llevar realmente. Yo soy responsable por esta iglesia mientras que yo ocupe este púlpito, mientras que yo sea el pastor. El día que yo me muera o que yo me tengo que retirar, acuérdense que yo les dije, este año en octubre yo voy a cumplir 40 años en el ministerio pastoral. 40, señores, 40 años, que no son 2 o 3 años, no, 40. Entonces yo me voy a tener que retirar dentro de pronto. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el pastor está perdiendo su memoria. A mí es terrible cuando el pastor no se acuerda de los nombres de los miembros de su propia congregación. Eso es fatal, ¿verdad, hermano José? A mí, my goodness. Tú sabes, lo único que me salva a veces es que yo sé que yo le puedo saludar diciendo, hermana, ¿qué tal? Qué gusto en verte, hermana. Y yo estoy pensando, ¿qué rayos es el nombre de esta hermana? Yo debo saber. Ella lleva 20 años en esta iglesia y ya ahora no me acuerdo de su nombre. Esos son problemas de el gasto, el desgaste. Y bueno, pero yo estoy disfrutando mis años dorados, mis amados hermanos. Les digo la verdad, yo estoy disfrutando. Porque ya yo sé el secreto de cómo manejar esos años de cuando todo el mundo piensa que ya yo no sirvo para nada. Me levanto todos los días, me tengo que sentar a la orilla de la cama para esperar que mis huesos se calienten, porque si salgo corriendo para el baño tropiezo y me caigo. No. Yo estoy disfrutando mi vejitis, la vejez que yo tengo, muchos años, 67.
Pero a usted no le parece que 67 es mucho, pero usted no ha tenido el abuso que yo he tenido en 67 años. No de ustedes, no me malentiendan, de la obra del ministerio. No es fácil. Pero, ¿sabe qué, mis amados? ¿Qué era lo que yo iba a decir? Ya se me olvidó. Anyway, yo venía diciendo algo. ¿Alguien ayúdeme? Casi siempre ustedes me ayudan a adivinar lo que yo estaba tratando de decir. Bueno, no era algo importante. Anyway, mis amados, ustedes pronto van a ser los responsables de esta iglesia. Ya yo me quité la preocupación. Yes. Si ustedes abandonan la doctrina de esta iglesia, that's not my problem. It's your problem. Dicho sea de paso, el día que yo me retire, que no va a ser mañana ni pasado, no se asusten, el día que yo me retire, yo te puedo asegurar a ti de algo más. Yo no me voy a quedar como miembro de esta iglesia haciéndole problemas al nuevo pastor que ustedes van a llamar. Yo no me voy a quedar aquí, ni Rita, ni mi suegra Georgina. Ella todavía va a estar viva hasta los 120 años por lo menos. Pero no, mis amados hermanos, no puedo quedarme en la iglesia donde yo fui el fundador y pastor, porque imagínate, cada vez que el pastor dice algo que a alguien no le parece, ¿a quién tú crees que van a ir a darle las quejas? Al primer pastor. No, yo no voy a hacer eso. Y bueno, anyway, ¿qué era lo que yo estaba diciendo? Tenemos una gran nube de testigos. Una gran nube de testigos, sí. Y yo creo que esa gran nube de testigos son los hermanos que han pasado la eternidad. Probablemente hoy mismo, todos los hermanos, oye, y han habido muchos hermanos que estuvieron fielmente como miembros de esta iglesia, pero ya no están, porque están con el Señor en el cielo. Y probablemente ellos nos están mirando a nosotros como, deja ver cómo va la iglesia. Deja ver qué disparate está diciendo el pastor Pereira, y cosas así. Y entonces, mis amados hermanos, hay tantos que yo no voy a intentar mencionarlos. Pero mire, quiero explicarles cómo prepararnos para la carrera de la vida cristiana. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, les quería contar un poquito, perdónenme, cuando comenzamos nuestro ministerio pastoral en la iglesia Northwest Spanish Baptist, yo he querido cambiarle el nombre a esa iglesia por años. Y bueno, ya no estoy allí, pero yo no creo que una iglesia hispana debe tener un nombre americano. Northwest Spanish Baptist, ¿qué es eso? Una persona hispana que está buscando por una iglesia en español va a tener duda. Voy, no voy, dice Spanish, pero ¿por qué Northwest Spanish Baptist aquí mismo en la ciudad de Hialeah? Porque antes la iglesia estaba aquí en el Northwest, pero se mudaron para allá, no sé. Bueno, yo sí sé, pero no se los voy a contar. Pero cuando comenzamos nuestro ministerio, la iglesia me empleó full time como el ministro de los jóvenes. Yo estaba recién graduado de un instituto bíblico bautista. Sí, yo siempre fui bautista. Y entonces yo no tenía idea qué hacer con los jóvenes de la iglesia. No tenía idea, porque nunca había participado de un ministerio juvenil en una iglesia. Y realmente el seminario donde estudiamos allí no me enseñó. Entonces tuvimos un poquito de aprendizaje, como dicen los americanos, on the job training. Yo era el pastor de los jóvenes y el pastor de la iglesia esperaba que yo levantara un departamento de jóvenes en su iglesia. Tuvimos que empezar a pensar outside of the box. Tú sabes, ¿qué yo puedo hacer en esta generación de muchachos que están conectados a
a la televisión, las películas tienen tantas atracciones. ¿Cómo yo los voy a traer a las reuniones de los jóvenes en la iglesia? La primera reunión, anuncié que íbamos a jugar voleibol. I said, that should bring them. A volleyball game. En la primera reunión vinieron 3 personas, mi esposa y yo y una muchacha. That was kind of hard to play volleyball con 3 personas. Y la muchacha vino esa noche porque Rita y yo la recogimos para llevarla a ella a la iglesia. Entonces yo estaba sudando balas. ¿Cómo yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Y bueno, gracias a Dios, no fui yo el que lo hizo, sino que fue el Señor Jesucristo que comenzó a poner ideas en nuestra mente. Yo no sé si ustedes lo saben o no, pero yo antes era un corredor. En serio. Aún antes de casarme con Rita, I was a runner. Yo corría, troteaba. Ese es un deporte excelente para personas como yo, que no tengo muchos amigos. Y realmente ustedes no lo saben, pero a mí no me gusta la gente. Imagínate qué cosa ha dicho el pastor. A mí no me gusta la gente. Yo prefiero estar solo. Y entonces ese es un deporte perfecto para una persona así, recogida, penosa como yo, porque no depende de un equipo. No, correr, lo único que hace falta es tener a un good pair of running shoes, abrir la puerta de tu casa y ahí tú sales. Y yo era un corredor y me encantaba. Y yo estaba fit, ¿cómo se llama? En forma. En forma, sí. Y entonces, hablando con un muchacho en la iglesia, lo interesé a él también en mi deporte. Let's run, yo le dije. Aquí después del culto del domingo en la noche y del miércoles en la noche, bring your running shoes y un cambio de ropa. Y la iglesia donde yo estaba sirviendo estaba en la misma entrada de Miami Lakes. Ustedes no han ido a Miami Lakes, qué ciudad más linda, más bella. Correr ahí de noche entre los árboles y esas casas tan hermosas allí en Miami Lakes was wonderful. Empezamos él y yo un día y el resto de los muchachos mirándonos lo que nosotros estábamos haciendo. Y entonces se fueron interesando, se fueron uniendo más y más. Jóvenes que venían con sus running shoes, yo les ayudaba a comprar sus running shoes. Por favor, no llame running shoes, no son tennis shoes. No, los tennis shoes son para jugar tenis o para andar caminando en el mall. They're not tennis shoes, they're running shoes, diferente. Y entonces el grupo fue creciendo, comenzamos a participar de algunas competencias que se llevaban a cabo aquí dentro de la ciudad. Corríamos varias de esas carreras de 10 kilómetros, 6 millas. Y entonces, ya que el grupo, todo el mundo estaba bien, todos los jóvenes querían interesarse. En el año 1982 decidimos correr en the Orange Bowl Marathon, el maratón aquí en Miami. Y bueno, mis amados hermanos, un corredor serio sabe que si quiere competir en una carrera, lo primero que tiene que hacer es despojarse de todo el peso posible. Es por eso que la ropa que los corredores se ponen, no fue así con el grupo nuestro, pero los corredores serios se ponen ropa que parece indecente, porque tiene que ser de una tela bien finita. El peso es lo que uno quiere despojarse. The running shoes también. Si tú compras un par de running shoes que pesan más de lo que deben de pesar, 2 o 3 onzas más en cada pierna, añade 26 millas y tú llevas una tremenda carga. Entonces los zapatos tienen que ser bien livianos, la ropa también bien liviana. Y ¿sabe qué, mis amados hermanos? Esa es la analogía que el autor está utilizando aquí, porque la vida cristiana también es como una carrera. Cuando nos convertimos, todos nosotros, incluyendo que les hablo, entramos en esta hermosa vida
con muchas cosas que nos crean mucho estorbo, mucho peso. Y esas cosas nosotros tenemos que despojarnos de ellas. Déjenme darle algunas ideas. Tú sabes, entramos en la vida cristiana, relaciones que no convienen, esta es mi opinión, usted puede tener otra opinión, pero cuando nosotros nos convertimos, yo traté desde luego de ganar a mis amigos, los que eran amigos o los que yo pensaba que eran mis amigos, antes de conocer a Cristo. No pude ganar a ninguno. Pero yo supe que yo no iba a poder seguir teniendo amistad con esa gente que son unos demonios, como yo era antes. Acuérdense, los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos, y yo andaba con esta gente que no tenía interés en Dios ni nada. Entonces yo tuve, y lo supe desde el principio, ellos me rechazaron a mí al principio, pero yo me deshaché yo de ellos después, cuando yo me di cuenta, esta gente no quiere saber de Dios. Y entonces, pero mira, a veces tenemos negocios que no convienen. Nosotros tuvimos un miembro de esta iglesia que era el dueño de un bar, donde las mujeres bailaban mal vestidas. Y bueno, él dejó eso, y él supo que él no iba a poder trabajar en un negocio así. Ahora que era un cristiano sincero, no podía continuar en un negocio así, en un trabajo así. Tenemos costumbres que no convienen, tenemos vicios malos que tenemos que despojarnos. Yo era un fumador cuando yo era un estúpido, perdónenme si usted fuma, pero yo ahora me refiero a una persona que está inhalando humo en sus pulmones. Eso es lo peor que tú le puedes hacer a tu cuerpo. Y yo lo hice por 10 años porque no sabía mejor. Era ignorante. Pero yo supe que yo no iba a poder continuar fumando desde el mismo día. Yo dije, no, este vicio no concuerda con el testimonio que Dios quiere que yo tenga. Entonces me tomó un año entero dejar de fumar, porque no tuve a alguien que would coach me, que me discipulara. No tuve a alguien así a mi lado. Hoy en día, si tú fumas, yo te puedo ayudar a dejar eso, si eres un cristiano. Pero yo no tuve a nadie que me ayudara, me tomó un año. ¿Cómo yo sufría? Cuando yo iba a la iglesia y yo no quería que mis hermanos me olieran la peste esa cigarrillo encima y todo, entonces yo compraba double mint gum, tú sabes, y me echaba un paquete entero en la boca, tratando de esconder el olor, la peste. Eso no es olor. Hay una diferencia entre un mal olor y una peste. La peste cigarrillo. Y desde luego estaba en mi ropa, me salía por los poros, así que el chicle no te va a quitar la evidencia, que todo el mundo va a saber que tú eres un necio, un tonto, un ignorante, fumador en la vida cristiana. Tuve que dejar de fumar, y a Dios gracias, con mucha dificultad. Ese es un vicio muy dañino, pero también cuando te agarra. Y yo estaba fumando más de una cajetilla, casi 1.5, cuando yo me convertí a los 23 años de edad. Yo no estuviera vivo si yo hubiera seguido ese estilo de vida. Ya yo me hubiera muerto, sin duda. Pero también tenemos actitudes malas que tenemos que dejar, comportamientos erróneos, sí, reacciones inadecuadas, creencias que no convienen, todo eso y más tenemos que despojar. Cualquier cosa que nos causa estorbo en la vida, cualquier cosa que daña nuestro testimonio, tenemos que despojarnos de eso. Escuche al apóstol Pablo, de todo lo que tuvo que despojarse. Usted sabe que los judíos eran muy orgullosos, todavía lo son. Ellos piensan que ellos son el pueblo elegido de Dios, aun cuando no lo son.
Y entonces Pablo era muy orgulloso, tenía mucho orgullo de su herencia hebrea. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, el hijo más pequeño de Jacob. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, era un fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, él estaba dispuesto a dejar cualquier cosa por el amor. Él quería conocer más del amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas esas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para agradar a Cristo. Yo quiero agradar a Cristo. Por tanto, dice Pablo, por tanto, estoy dispuesto a perderlo todo lo que yo era antes, todo lo que yo tenía antes, todo eso lo tengo por basura. Y no fue esa palabra la que Pablo pronunció en este escrito, sino que fue la palabra esterco. Lo tengo por esterco. ¿Quiere que se lo traduzca en cubano? No se puede. No se puede. Pero mis amados hermanos, trata de correr la carrera de la vida cristiana cargando mucho peso y te vas a dar cuenta enseguida que no es conveniente y no nos va a ir bien si estamos arrastrando todo eso de nuestra vida antigua. Por tanto, debemos, como el apóstol Pablo, estar dispuestos a despojarnos de cualquier cosa que nos estorba correr bien la carrera de la vida cristiana. Ahora, otra cosa que debemos considerar es la preparación para la carrera. Y aquí el autor nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, pero algo más, y del pecado que nos asedia. En inglés, el pecado que nos asedia, la versión en inglés es the sin that most easily besets us. Es el pecado que Satanás usa para hacernos tropezar. Y él sabe que cuando él llama nuestro número a través de esa tentación, nosotros vamos a responder. Esos son los pecados que más fácilmente nos hacen tropezar y caer. Y el autor dice, no, esos pecados, no podemos retener ningún pecado. Por tanto, tenemos que estar dispuestos a despojarnos de esos pecados también, nos estorban. Ahora, estos son los pecados que tratamos también de justificar. ¿Tú nunca has oído un cristiano tratando de justificar esos pecaditos que él ha retenido en su vida, diciendo, yo he oído esto tantas veces que ya no lo sé de memoria, pastor, es que yo no lo puedo dejar, mire que yo he tratado, pastor, y no puedo dejar ese pecado, y mienten cuando dicen eso, porque la realidad es que no lo pueden dejar, la realidad es que no lo quieren dejar. Ese es el problema. Y esos son los pecados que el autor nos está diciendo, oye, despójate de eso también. Eso no es bueno para la carrera de la vida cristiana. Tienes que dejar todo eso. Pero bueno, mis amados hermanos, noten otra vez el ejemplo que aprendemos del apóstol Pablo. En 1 Corintios 9, 24, 27, Pablo escribe, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, el apóstol Pablo también estaba hablando de un corredor en las Olimpiadas, los que corren todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, correr de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera yo peleo, si fuera un boxeador, como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, Pablo dice, yo domino los impulsos de mi carne, de mi cuerpo.
y no me dejo llevar por ellos. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si queremos correr bien la carrera de la vida cristiana, no podemos retener para nosotros ningún pecado conocido. Y los que no nos son conocidos, el Señor nos va a ir revelando. Que esto también, ¿a ustedes no les pasa así? Yo no sabía que yo tenía tantos pecados hasta que empecé a crecer en gracia y en conocimiento, y de vez en cuando, yo no he llegado todavía, dicho sea de paso, ni ustedes tampoco, así que no me miren así con esa cara larga. Ustedes no han llegado a la perfección tampoco, pero déjenme decirles, mis amados hermanos, los pecados que no nos son conocidos, Él nos va a ir revelando. Oye, esa actitud que tú tienes, ese carácter que tú tienes, los cristianos son expertos en decir, no, pero yo he sido de esta forma toda la vida, así que yo no puedo cambiar. ¿Quién te dijo? Si tú has muerto juntamente con Cristo y Él ha hecho de ti una nueva criatura, una nueva creación, ¿cómo tú vas a pensar que tú vas a poder seguir siendo el mismo malcriado que tú has sido toda tu vida? No se puede. Todo tiene que salir. Ahora, ¿cómo debemos correr la carrera? Fíjate, por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, importante, noten, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Sí, la carrera de la vida cristiana se corre con paciencia. En inglés, it's not a sprint. No es una carrera corta, que lo que cuenta es la velocidad del corredor. No, es una carrera larga, como un maratón. Hay que correrla con paciencia. En el maratón que nosotros corrimos en el año 1982, se inscribió una señora que tenía 87 años. Y ella estaba corriendo de Orange Bowl Marathon, aquí en Miami. Pero esta señora ya había terminado the Boston Marathon y también the New York City Marathon. Y esta iba a ser el tercer maratón en un año que esa señora de 87 años estaba participando. Cuando mis compañeros y yo la pasamos por el lado, la reconocimos enseguida porque ella había estado en todos los noticieros, the Miami Herald, tú sabes. Tú tenías que ver a esta anciana de 87 años, las piernas que ella tenía. The muscles would just stick out, you know. She was totally in form. Y le pasamos por el lado y nosotros, con una actitud burlona, le decimos, mira, ahí está la anciana. Te esperamos al final con una camilla. Te esperamos, no señor. Sabe que en el marcador de millas, que van poniendo las millas, marcadores de todas las millas del maratón, en el marcador 23, ahí yo me quedé, aguantándome de un poste. No podía dar un poste, no podía dar un paso más. Y ya yo estaba spent. Y el problema fue que cometí el error, no sabía, ese había sido mi primer maratón. Ahora, la doña de 87, ella sabía. Yo cometí el error yo soy de pie plano. Y yo dije, no, mejor me pongo adentro del zapato, one of those supports, un soporte, para que enderezar mi, oh my goodness. Y el soporte era nuevo, de cuero, y tenía un metal por dentro. Eso me estaba rozando. Cada milla, cada paso que yo daba me estaba rozando para adelante, para allá y para acá. Yo hubiera terminado el maratón, yo no estaba cansado cuando llegué a la milla 23. Lo que sentía que yo tenía algo en la planta de mi pie. Y cuando al final Rita me rescató en el van de la iglesia con los otros hermanos,
me ayudó a quitarme my running shoes y yo tenía 2 yemas de huevo de este tamaño, una debajo de cada pie. Por eso no pude terminar el maratón. Yo le dije a Rita anoche, salimos a comer, primera vez en largo rato, we ate at Cracker Barrel, of course. Entonces le dije, oye Rita, ¿tú sabes qué? Yo creo que yo puedo correr un maratón. Ya yo bajé 26 libras y pienso bajar otras 20 más. Y Rita me dijo, sí, ¿cómo no, José? Primero te vas a tener que hacer un cuádruple bypass para que te saquen toda la grasa que tú tienes en las venas de tu corazón. And maybe tú puedes correr otro maratón. Pero no, ya yo creo que ya yo no voy a hacer eso. Pero ¿sabe qué? Es tan lindo. Y el 87 lo pasó entonces. ¡Ah! Yo me estaba aguantando de ese poste, aguantándome del poste. ¿Y quién tú crees que pasó delante de mí? Y me miró la viejita de 87 años, porque ella sí terminó la carrera. Y su sonrisa me dijo mucho, tú sabes. You sports jock, you thought that you know how to run a marathon, you don't know anything. Y entonces, pero nunca se me va a olvidar la sonrisa que esa señora me dio. Ahora, qué rico es estar con cristianos recién nacidos en Cristo, ¿no es cierto? Eso es algo que nosotros no vemos muy a menudo aquí, debemos corregir eso. Pero es rico el entusiasmo que tienen los cristianos recién nacidos. Muchas veces ellos se hacen de la idea de, bueno, ahora que yo he conocido a Cristo, estoy estudiando la Biblia, estoy en una iglesia, tú sabes, no hay nada que yo no pueda hacer. La vida cristiana va a ser tan fácil que yo voy a ser el mejor cristiano que ha caminado sobre la faz de la tierra. Y muchas veces cristianos que comienzan la vida cristiana así, pensando que todo va a ser fácil, terminan siendo eliminados de la carrera de la vida cristiana. Tarde o temprano la abandonan. Bueno, mis amados, la carrera de la vida cristiana se tiene que correr con paciencia, porque hay mucho que tenemos que aprender en el camino. Hay cosas que no se aprenden bien solo leyendo la Biblia, sino que tú las tienes que poner en práctica, tienes que experimentarlas, tienes que sufrir, tú sabes, para poder adquirir la sabiduría que es requerida para vivir la vida cristiana. Tenemos que tener paciencia para soportar todo lo que Dios va a permitir que venga a nuestra vida, para ayudarnos a crecer más. Porque nunca llegamos a un lugar donde decimos o podemos decir, ya yo estoy bien, de ahora de aquí en adelante ya yo llegué. No, nunca llegamos a eso. Entonces Dios siempre nos está empujando hacia adelante, creciendo. Y la vida cristiana es para toda la vida. Y nadie alcanza un conocimiento pleno de Dios mientras que está en esta vida. Entonces, mis amados hermanos, algunos abandonan porque no soportan el dolor, las penas, las vicisitudes, el rechazo de la gente, se desaniman y son eliminados de la carrera de la vida cristiana. Muchos también son eliminados, y yo no quiero que esto les pase a ustedes, yo dudo que les va a pasar. Algunos son eliminados porque en vez de tener sus ojos puestos en Jesús, los ponen en el pastor o en otros cristianos. Ustedes no saben que todos los pastores son seres humanos y tienen defectos, todos. ¿Cuántas veces ustedes no me han oído decir a mí, tengan cuidado de los pastores, porque todos son una pila de sinvergüenzas? Algunos menos, otros más, hermanos, algunos menos, otros más, pero todos son una pila de sinvergüenzas. Todos los pastores tienen defectos, así que no vayas a poner tus ojos en un pastor, porque tarde o temprano vas a ser defraudado. Caramba, yo no quiero hablar de las cosas que se han visto aquí en esta misma ciudad. También otra cosa que debemos de tener en la vida cristiana es tener una meta bien definida. Tener una meta. ¿Qué es lo que yo quiero lograr en mi vida ahora que soy un hijo de Dios?
Bueno, mis amados, el apóstol Pablo, ¿dónde estoy? Estoy perdido. Hebreo 12, ahí estaba, decía, Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No, pero había otro versículo más. La meta. Espera. Perdónenme, hermanos. No, se me olvidó ponerla, pero está en Filipenses capítulo 1, versículo 20. Ahí el apóstol Pablo dijo cuál era la meta de su vida. La meta que él tenía ahora en su vida como cristiano. Filipenses 1:20 dijo Pablo: como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea, ahora mi meta es que Cristo sea magnificado, que Él sea alabado, que Él sea engrandecido ante la vista de la gente que me conoce. Porque para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, el morir es ganancia. Qué bueno es vivir así. Qué bueno es vivir con esa certeza, esa seguridad. Caramba, nos hace falta a nosotros que ahora estamos andando con este coronavirus. Yo creo que hay algunos cristianos que no van a salir de su casa hasta que el infierno se congele, porque tienen miedo de que el coronavirus los va a matar. Bueno, a mí no me mató, a la hermana Dominga Mercedes no la mató, a la hermana María Elena, que dicho sea de paso, ella no cogió el virus aquí en la iglesia, no, ella lo cogió en el nursing home donde ella trabaja. But she did pretty good. Nada más que te quedó una tosecita seca, ya yo la tuve también. Yeah. ¿Y quién más? ¿Otra hermana? La hermana Mata es la que la tuvo peor, pero no la mató tampoco. Así que, did you read what I wrote hace poco? Se lo mandé a toda mi lista de contactos. Si usted no la recibió, porque yo no te tengo en la lista, pero bueno, quisiera tenerte. Pero mira, el coronavirus no mata a los niños, no mata a los babies. Y todo el mundo pensó, ay, no, tenemos que proteger a los niños. No podemos contaminarnos y traer ese virus para aquí, para la casa. El coronavirus le pasa por encima a un niño y maybe va a tener 1 o 2 estornudos y él se va a recuperar. No mata a los niños. El coronavirus no mata a los jóvenes. Caramba, Lili, tú estás fuerte. El coronavirus te va a durar una semana. Como un flu. Espérate, ahora voy para allá. No se lleva a los jóvenes, no se lleva a los niños y no se lleva a la gente fuerte como tú, Manuel. Yo lo siento mucho, pero tú eres un hombre que trabaja en construcción, tú estás fuerte. Si acaso te da el coronavirus a ti, tú lo vas a tener por 2 semanas, pero te vas a recuperar. Solamente las personas ancianitas, los ancianos, los débiles y aquellos que tienen ya problemas respiratorios, COPD, asma o otra clase de enfermedad. A mí me dijeron que los diabéticos, ¿te metieron ese susto a ti, hermano? Bueno, yo soy diabético y a mí me dio, y mira que yo todavía dando patadas. ¿No? Los ancianos, los débiles. Si le da coronavirus al hermano Iván Hilbert, se va a recuperar. Y hay muchas cosas que podemos hacer para fortalecernos durante el tiempo que estamos enfermos. Otro día hablo de eso. Pero anyway, tenemos que esperar también en la vida cristiana que vamos a sufrir. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Termina esta expresión. La vida cristiana es maravillosa, pero termina la expresión. Bueno, el autor de la epístola a los Hebreos diría, la vida cristiana es maravillosa, pero espera
que vas a tener que sufrir. Sí. El cristianismo no es popular en el mundo, mis amados hermanos, y nunca lo va a ser. Los cristianos siempre vamos a estar atacados, criticados, se van a burlar de nosotros, nos van a tratar de hacer la vida imposible, y pronto la gente va a pensar que le están haciendo un favor a Dios eliminando a los cristianos, o sea, matando a los cristianos. Y entonces vamos a ser como los héroes de la fe, que Dios no los libró de la tribulación que ellos tuvieron que soportar. Así que espera que vas a tener que sufrir la vida cristiana. Oye, es hermosa, pero vas a tener que sufrir pérdida, oprobio, vicisitudes, desprecio, menosprecio, rechazo, persecución, dolor, abandono. Mis amados hermanos, todo eso viene cuando uno acepta a Cristo y quiere vivir para Él. Cristo sufrió lo indecible por nosotros. No me digas que nosotros no podemos sufrir por Él. Sí, podemos sufrir. Cristo fue exaltado y coronado de gloria cuando al final entró en el reino celestial, pero antes estuvo dispuesto a llevar una corona de espinas, mis amados hermanos. Así que prepárate, porque a nosotros, oye, el mismo Señor Jesucristo enseñó, si han hecho esto con el Señor, con el que ustedes llaman que es Señor, ¿qué no harán con ustedes? Así que Él fue nuestro ejemplo. Porque a vosotros, dijo Pablo en Filipenses 1:29, os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Esa es nuestra parte, esa es nuestra dicha. Es más, es nuestro privilegio, nuestro gozo, de poder sufrir los mismos padecimientos de Cristo. Y yo sé que algunos de ustedes que gastan mucho tiempo viendo enlace, algunos de ustedes pudieran decir, pero pastor, en enlace los predicadores, ellos no dicen lo mismo que ustedes. Ellos me dicen que lo único que yo necesito es tener fe. Y Dios me va a librar de todos mis problemas y de todo lo que me pasa. Pobrecito de ti, si tú te pasas todo el tiempo viendo enlace. Tú sabes, porque lo que vas a escuchar ahí no es la verdad. No es la verdad. Y yo no te puedo recomendar ningún programa. Bueno, yo no lo veo, yo no sé lo que está en enlace, pero yo no te puedo recomendar ninguno de esos programas que está engañando a la gente, diciéndole que lo único que tú te hace falta para solucionar todos tus problemas es tener fe, y tienes que demostrarle a Dios que tú tienes suficiente fe para ser sanado o para recibir el milagro que tú buscas. Y la forma de demostrarle a Dios que tú tienes fe es enviándonos una ofrenda a nosotros. ¿Cómo no se me ha ocurrido decir eso aquí, Manuel? Bueno, ¿sabe qué? Yo me alegro que no se me ha ocurrido engañar al pueblo así. Este es un pueblo maduro. En medio del coronavirus, todo el mundo estaba enviando su ofrenda o preguntando a dónde le envío. Y señalamos la casa de Gerardo y Yeti, porque después de todo ella está involucrada en el Ministerio de Finanzas y ella está haciendo los depósitos, pero no los hace la misma semana, ¿no, Yeti? Alguien me reclamó la semana pasada, me dijo, pastor, ¿qué usted hizo con la ofrenda que yo entregué en la iglesia? Un cheque, y no ha pasado por el banco todavía. Yo le dije, bueno, hermano, tú estás hablando con la persona equivocada, porque yo no soy la persona encargada de hacer los depósitos. Pero mira, ahí está, allí, entra, reclámale a ella, a ver lo que ella te dice. Yo no hago los depósitos, yo no manejo el dinero de la iglesia. ¿Se deposita toda la semana? ¿No? Bueno, anyway. Se depositaban los viernes porque yo esperaba que lo mandaran un correo para presentarlo. Bueno, yo hubiese preferido que la persona que me reclamó te hubiera preguntado a ti. Tú le hubieras dado una mejor respuesta que yo. Yo solo le dije, vean, el único dinero que yo veo de esta iglesia es el cheque que la iglesia me da como sueldo.
pero yo no manejo el dinero de la iglesia. Entonces, mis amados, el autor nos dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta el desmayar. Considera lo que Cristo tuvo que sufrir. Y entonces, considera los sufrimientos también del apóstol Pablo. Y él dijo, yo sé que esta tribulación momentánea, en Romanos capítulo 8, esta tribulación momentánea que tenemos que soportar no es comparable con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Entonces tenemos que vivir así, mis amados hermanos, puestos los ojos en Jesús, que sufrió todo lo que sufrió porque tenía la mente puesta en el galardón, Te digo, eso es el secreto de ser un viejito contento. Un viejito ya todo desgastado, lleno de, o viejita, porque les pasa a ambos, que está ya gastado, adolorido. Esta misma semana yo entré en el cuarto de mi suegro por un instante y la profesora, ¿qué te pasa? Yo oigo que está quejando. Me dice, ay, a mí me duele aquí, me duele allá, ya voy. Me duele la espalda, me duelen las piernas, ya me duele todo. Y yo le dije, bueno, suegra, eso se te va a quitar el día que tú te mueras. Esa es tu cruz, carga con ella. Pero ¿sabe qué? Qué bueno es tener la perspectiva que tuvo Cristo. Él no concentraba el sufrimiento momentáneo, sino que él estaba pensando en la gloria venidera que le esperaba cuando él ascendiera al cielo. Y nosotros podemos pasar los años dorados así, diciendo, bueno, que vengan los dolores. Porque cada día que pasa, cada año que cumplo, estoy más cerca a mi salvación que el día que creí. Estoy más cerca. Ya me estoy acercando, ya me falta poco, estoy llegando al final de la carrera de la vida cristiana. ¿Y sabe algo que no nos va a hacer falta en el cielo? No nos va a hacer falta la fe. No, la fe nos hace falta ahora. Pero cuando tengamos a Cristo cara a cara y a Dios en el trono, no vamos a necesitar fe. Tú sabes que el autor, con esto termino, el autor dijo que el Señor Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. ¿Sabe lo que eso significa? Él fue el que produjo la fe. Él es quien produce la fe en nosotros. Amén. Él es el autor y consumador. Él también la va a terminar con la fe. Y para nosotros ese punto donde la fe va a terminar es en el aire. Cuando Él venga a rescatarnos, lo vamos a ver cara a cara y vamos a estar para siempre con el Señor. ¿Qué fe ni fe nos va a hacer falta en aquel entonces? No. Ya vamos a disfrutar del producto de la fe que Dios nos dio. Amén. Mis amados, que el Señor les bendiga. Oremos. Padre, gracias te damos por lo que hemos visto, lo que hemos entendido, y te pedimos que nos ayude a seguir creciendo en la vida cristiana. Sabemos que es como una carrera que debemos prepararnos para ella, correrla con paciencia, tranquilos, confiando siempre en ti y despojándonos de toda cosa que nos cause excesivo peso en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.